Imagina que cogemos al dueño de un bar cualquiera. Es un hombre calvo, la mayoría del tiempo simpático y conversador, con una ideología tendente a la derecha y con una opinión para todo. Grita más que habla, y es algo vasto. ¿Os suena? ¿Cómo diríais que eso representa la realidad? ¿Mucho? Quizás no tanto. Hoy en día, una gran cantidad de bares están siendo regentados por personas de nacionalidad china. Os dejo un vídeo tan preocupante como divertido de Forfast, donde podemos ver cómo el inmigrante asume todos los estereotipos del pensamiento español. La identidad particular cambia, pero ¿lo hace también el personaje? Baudrillard habló en su ensayo Cultura y simulacro de la precesión de los simulacros. Para describirlo, utiliza una metáfora. Hasta lo que sabemos, el mapa representa el territorio. El mapa es la idea, representación de lo real, el territorio. El proceso de la simulación conllevaría que el mapa perdiera su referencia, que en este caso es el territorio, o dicho de otra manera, lo real. El mapa existiría de manera autónoma e independiente, debiendo el territorio, a partir de ese momento, medirse a través del mapa, y no al revés. Sea cual sea ese mapa, modelado como haya sido, servirá como guía para interpretar a partir de ahora la realidad. ¿Complejo de entender? Hay ejemplos muy básicos. Imaginad el color rojo. Ahora una gran M amarilla. Pensad en tomaros un buen café. ¿Dónde lo tomaríais si pudieseis elegir? O si quisierais parecer ricos, ¿qué marca de coche os compraríais? Cuando Baudrillard habla de simulacro, se tiene a las meras definiciones del diccionario sobre simular y disimular. Diría que disimular significa fingir que no se tiene lo que se tiene. Es decir, esconder algo detrás de un velo. Uno puede disimular ser machista, por ejemplo. En cambio, la simulación significaría fingir que se tiene lo que no se posee. O en este caso, lo que no existe. Yo te enseño una hamburguesa perfecta en anuncios. Irreal, muerta, que trata de fingir que es la perfecta representación de lo que comerás cada vez que vengas a mi restaurante, y convirtiéndola en epítome de lo que debe ser una hamburguesa. Impurezas y defectos limados. O te vendo un coche y su presencia simula tu estatus económico, pero esconde que en realidad quizás no tengas ese dinero y hayas tenido que hipotecarte. Zizek, por su parte, hablaría de fantasías para dar a ver ese núcleo simbólico detrás de cada situación y que sirve para interpretar la realidad, pero que en realidad enmascara algo mucho más profundo, la realidad ininterpretada, cruel y dura, así como carente de heroicidad, deseo o narrativa coherente que le dé sentido. Así, Baudrillard hablaría de lo hiperreal, cuando en realidad es tan solo una idea preconstruida, que, con el tiempo, ha perdido su referente y ha asumido mayor fuerza que él mismo, es decir, ha pasado a representar la realidad de manera más fidedigna que la propia realidad. Y es esta última la que deberá ajustarse a esa representación para ser considerada como real. No vais equivocados si pensáis en Matrix, aunque me gustaría que esto no tomase tintes conspiratorios, pero la realidad virtual sí que es una buena metáfora para entender este fenómeno. Vamos con cosas más sencillas. No creo que quepa duda de que la televisión e internet son una fuente de cultura cotidiana, y nosotros, por diferentes que seamos, compartimos esa infinita fuente. Lo curioso de estos medios es lo accesibles que son. Personas a las que no les hubiesen atraído los medios escritos y no participarían en la cultura política de partidos, de repente están también aquí. Eso hace que se conviertan en un vínculo muy poderoso entre personas muy distintas entre sí. Y más importante,
con valores e ideologías muy diferentes. Como diría uno de los autores de la investigación que vamos a ver, la televisión y posteriormente Internet se ha convertido en un medio de aculturación que tiende a favorecer la uniformidad de creencias, la estandarización y el status quo. George Kerner, uno de los investigadores de los que hablaba, realizó una investigación con encuestas a 6.020 personas, que duró unos 20 años y finalizó en los 90. Sus hipótesis eran que la televisión se ha convertido en una parte importante de nuestra vida diaria, que este medio transmite una visión del mundo sesgada, que refuerza valores convencionales, y que ello origina que las personas que pasan mucho tiempo frente al televisor acaben por adquirir una visión de la realidad no objetiva, sino parecida a la representada en la televisión, a través de sus películas, anuncios y reality shows. Kerner pensó que cuanto más televisión vieran las personas, más convencionales serían y más se asimilaría su visión de la realidad a la transmitida por la televisión. Utilizaron dos estrategias en su investigación. Analizaron el sistema del mensaje, es decir, se pasaron años registrando la programación de cada semana, sometiendo todo ello a análisis de contenido con el fin de comprender cuáles eran las características de ese mundo de la televisión. Luego hicieron lo que llamaron análisis de cultivo, es decir, compararon las respuestas de los televidentes ante problemas reales según si habían visto mucha o poca tele. El objetivo era claro: comprobar si las personas que pasan más tiempo viendo la televisión son más proclives a dar respuestas que reflejen esa visión de la realidad recibida que aquellos otros que no veían tanto la televisión. Para asegurarse de que sus conclusiones eran lo más válidas posibles, igualaron a los grupos en características demográficas que pudieran ser importantes por su influencia, como la edad, el sexo, la afiliación política, etc. Hay que decir, antes de llegar a las conclusiones, que los televidentes duros fueron mayoritariamente mujeres, ancianos, jóvenes y personas sin estudios superiores, mientras que los televidentes ligeros eran mayoritariamente de mediana edad, con estudios superiores y renta más alta. Las conclusiones más importantes que encontraron fueron que 1. Se cultiva el mito de la clase media como modelo del perfecto estadounidense. 7 de cada 10 personajes pertenecían a esta clase, acomodados, muchas veces siendo directivos o profesionales. En cambio, los trabajadores industriales y de servicios, que en realidad suponían el 67% de la población, no ocupaban más de un 10% de los personajes. 2. Había 3 veces más hombres que mujeres, y estas solían representar roles tradicionales de género en la familia, el trabajo y las relaciones románticas. Eran atractivas, afectivas, solían estar a las órdenes de un hombre y eran más jóvenes que sus parejas. 3. Las personas mayores de 65 años aparecían unas 5 veces menos de lo que les habría correspondido, y los menores, afroamericanos e hispanos, estaban igual de infrarrepresentados. 4. Se determinó que una persona podía ver en una semana la vida y trabajo de 30 agentes de policía, 7 abogados y 3 jueces, pero solamente un ingeniero o un científico, y todos en clase media. 5. Por último, el delito era 10 veces más habitual que en la vida real. De todos, y pese a que cada uno de los puntos podría tener su análisis particular en cuanto a estilos de vida y consumismo, me quedaré con este último por ser el que mejor envejece. Recordad que han pasado 30 años desde esta investigación. Pero primero, un par de apuntes sobre el estudio. Un tema que se abordó fue el racial, sobre todo por la época. Una de las variables que agrupaban a los entrevistados fue la autoasignación política, pudiendo ser liberales, moderados y conservadores. Cabría esperar que los liberales fueran siempre menos prejuiciosos en temas raciales, y así fue cuando se trataba de televidentes ligeros, pero los duros solían converger hacia una posición ideológica más conservadora. Tendían hacia el otro lado del espectro político. Este modo alternativo de ver la realidad, adquirido de la representación que nos dan en la televisión,
suele conllevar prejuicios hacia minorías. Además, atacan a nuestro sentido crítico, haciendo que nos identifiquemos con una clase social que no nos corresponde. Pues, en adelante, podemos no reconocer como legítimas ni propias ciertas luchas sociales de la clase a la que sí pertenecemos. O incluso podemos llegar a apoyar medidas políticas basadas en una percepción de la criminalidad ficticia, creada por la televisión. Estas medidas pueden ser no solo fuertemente represivas, sino que en muchas ocasiones repercuten más en nosotros mismos que en otros sectores. En la función informativa de los medios, ya no tanto de entretenimiento, Castells diría que no se trata tanto de informar a los ciudadanos para que se tomen decisiones de manera madura a la hora de elegir sus preferencias políticas, sino de confirmar discursos políticos entre una audiencia tipo, y de hacerlo de manera atractiva para que el espectador, curiosamente, se sienta entretenido. Para encajar, el mensaje ha de ser emocional, diría, pues considera que los asuntos políticos resultan difíciles de comprender, y la gente tiende a confiar más en su capacidad para juzgar el carácter del político, en cómo se comporta o responde. Enlazando con esto, la inseguridad ciudadana, a través de la sobrerepresentación del delito en la televisión, que nos lleva a imaginar que sucede más de lo que se da en la realidad, puede llevarnos a fuertes sentimientos de miedo y sospecha. Además de que la ficción y los telediarios nos aportan modelos de delincuente racional, lógico y oportunista, en detrimento de otros modelos que pusiesen en tela de juicio la estructura social, que impiden un análisis de los problemas sociales y promueven medidas restrictivas de derechos y libertades para preservarnos de una imaginaria transgresión por parte de un ficticio sujeto calculador delincuente. Hoy en día está en boga el debate sobre la necesidad de superar el paradigma de la criminología administrativa, centrada justamente en números y en teorías antiguadas que explican la delincuencia por oportunismos y decisiones racionales, en vez de comprender la delincuencia como un fenómeno dentro de una estructura. Ya os hablaré más de ello. Iba a dedicarle a estos anuncios todo un vídeo independiente, pero al final he visto que quizá se entienda mucho mejor dentro de este vídeo. Imaginad la siguiente conversación. Hola Juan, ¿qué tal? Mal. El fin de semana entraron en casa a robar. ¿Qué dices? Sí, ya he llamado a Seguros Bien Seguros para que me pongan una alarma. Oh, mucho mejor. Sí, tiene una alarma súper calibrada que avisa a la policía al instante de que suceda un robo. ¡Qué interesante! De lo que no cabe duda es que este tipo de anuncio crea una cierta inseguridad. Una sospecha de ¿seré el siguiente? ¿O es tan común? La alarma no resuelve la criminalidad, que es el debate político, solo la conciencia de inseguridad. No resuelve el problema, simula que lo hace. Os contaré un pequeño secreto. La venta de alarmas no es más que un primer paso en estrategias de privatización de la seguridad pública. Pero eso para otro vídeo. Pero lo más curioso viene con lo siguiente. Una cámara, como lo es cualquier sistema de vigilancia o alarma visible desde el exterior, suele producir el efecto contrario al que se busca. Es disuasivo, sí, pero también le dice a la gente, tss, aquí hay algo chulo, yo te voy a vigilar, pero como sistema automático, falible, soy más útil como flecha gigante de indicación que como medio preventivo. Este clima de inseguridad y peligro, que casi nunca está avalado por datos, solo promueve necesidades en los oyentes que ellos, salvadores, cubrirán con sus productos. Ahora el dato irónico. Este tipo de anuncios es muy común en cadenas musicales y de entretenimiento que muchísimos niños escuchan por las mañanas cuando van al colegio. Los contenidos audiovisuales de hoy, y eso incluye no solo a la tele, sino a las plataformas de streaming online, redes sociales e incluso videojuegos, fomentan valores convencionales muy orientados a las gratificaciones y al consumo, creando cierta disonancia entre las expectativas de satisfacción material y de vida feliz y la realidad que viven las personas. En definitiva, tenemos la sensación de que todo siempre irá como esperábamos y que saldremos satisfechos. Pero, además, y relacionado, se produce una disneyficación de la realidad, sobre todo en redes sociales. No solo se evita admitir la existencia de sucesos traumáticos
y dolorosos, sino que su leve admisión además suele ir acompañada de una cierta filosofía reduccionista y conformista, que en personas que necesitan más terapia que mensajes positivos puede llegar a ser nociva. Este exceso de optimismo puede desembocar en un defecto de análisis crítico, provocando que una explicación reduccionista del problema desplace a las verdaderas causas. No sonríes a los problemas, por eso te va mal. Quizá una persona que sufre maltrato ante estos mensajes puede no indagar si su pareja posee un comportamiento nocivo y considerar que ella tiene el problema, justificando el daño que pueda hacerle en base a errores propios. ¿Y si no estoy sonriendo lo suficiente? En cuanto a esta deconstrucción de uno mismo para mostrarse en las redes como una persona plena, llena de experiencias, poeta, hardworking, mindfulness, mind-blowing, etc., es importante regresar al simulacro y la fantasía de la que hablaban Zizek y Baudrillard. ¿Cuánto de esta imagen sigue siendo real? ¿Cuánto es idea sin referente? Atractiva, pero no definitoria. Pero más importante, ¿cuánto de este estilo de vida de red social es un producto colectivo de transmisión de eterna felicidad, de estereotipos que no permiten los defectos personales, la reflexión interna y la crítica? ¿Cuánto nos define Mr. Wonderful como simulacro? En un vídeo futuro hablaré en profundidad de ello, pero quería reflexionar sobre las posibles vías de acción con respecto a la representación de la realidad en los contenidos audiovisuales. 1. Exigir un contenido diverso y representativo, aunque esto suponga espectacularizar las pequeñas realidades. En este caso, se puede romper una lanza en favor de la inclusión. La no aparición puede suponer la desaparición del objeto social. 2. Dejarlo estar. Es espectáculo y ya estamos demasiado sumidos. 3. Zizek hablaría de atravesar la fantasía, ser consciente de ella, de su falta de sustancia y sustento de algo real, pero no negarla, sino vivirla de manera consciente. De esa manera, el toque o regreso a lo real sería más genuino. Ter, os dejo un vídeo en la caja, llamaría a esto performance. En lo referente a la inseguridad, creo que es más una cuestión de ejercicio racional que de modulación de los contenidos. Para terminar, y de manera muy breve, quiero definir una especie de sesgo que tenemos. Se trata del efecto tercera persona, descrito por Davidson en 1983. Consiste en creer que los demás son más influenciables que nosotros mismos, ya sea ante elementos publicitarios, argumentos concretos o persuasión, considerando que ellos, no tanto yo ni tú, como mis amigos, mis círculos en general, son mucho más proclives a resultar víctimas de la influencia de los medios de comunicación. Bueno, pues hasta aquí el tema de la simulación, las fantasías, de la investigación de Gertner. Quería decir, y es importante, que tengáis en cuenta que estas teorías no siempre son actuales. El simulacro, por ejemplo, fue definido por Baudrillard en los 80, esta investigación empezó en el 67 y terminó en los 90. Zizek sí que es verdad que es más actual, pero por ejemplo, el pánico moral también fue definido en los años 70. Y aunque todavía se sigue utilizando, sí que tiene sus críticas, necesita de cierta revisión. Con todo esto lo que quiero decir es que en este canal se va a ir tendiendo a la modernidad, en el sentido de ir a los conceptos más modernos, más actuales, porque muchos de estos conceptos pueden pecar de reduccionismo. El interés de este vídeo y de todos los vídeos por ahora es el análisis crítico, la capacidad de ir un poco más allá, también de despertar en vosotros cierta curiosidad. Pero no quiero que os quedéis en los medios nos influyen sin más, o por eso delinque una persona, o por eso es marginal y demás. La realidad social es muy compleja y necesita de un análisis profundo para dar cuenta de las causas y de las razones por las que la gente no solo delinque, sino se encuentra en sectores marginados de la sociedad, o prefiere vivir en ciertos lugares, etc. Con todo, espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Suscribíos, dadle a me gusta, compartid y no dudéis en sugerirme temas si queréis.